Hola, hola, hoy probamos cómo pegar globos a la pared y al techo con distintos métodos. Y de paso armamos este decorado súper fácil utilizando solo 30 globos. Primero inflemos este globo 12 pulgadas y coloquémosle una cinta. Y como quiero que todos me queden iguales, los voy a calibrar, pero muy fácil como siempre. Ponemos mi silla acá al lado de la mesa, la separamos a 23 centímetros y con esto lo vamos a calibrar muy fácil. Pasamos por aquí desinflando y así todos mis globos me van a quedar iguales. Ahora coloquémosle una cinta. Mirá cómo vamos a hacer. Me lo voy a apoyar acá y lo voy a sostener así para que no se me escape el aire. Ahora voy a tomar una cinta y la voy a tomar entre el índice y el pulgar. Aquí. Y voy a dejar unos 30 centímetros de sobrante. Ahora voy a tomar el pico y con el pico del globo voy a enroscar el índice y el pulgar, pero pasando por detrás del globo. Mirá, paso así, por detrás y llego de vuelta acá. ¿Ves? Ahí lo voy a tomar entre estos dos dedos, al pico, lo tengo ahí, y simplemente ahora voy a sacar los dedos hacia atrás. Con eso queda el nudo hecho y la cinta bien sujeta. Al otro extremo lo voy a medir así, un poquito más allá del codo, y aquí lo vamos a cortar. ¿Listo mi globo con la cinta? Ahora vamos a pegarlo en la pared. Vamos a pegarlo de distintas maneras y después decidimos cuál es la mejor. Vamos a utilizar primero cinta común. Voy a cortar un pedacito de cinta y lo que voy a hacer ahora es simplemente un rulito. ¿Ves? Voy a hacer un rulito de cinta así y se lo vamos a pegar a mi primer globo. Vamos a la pared. Este va a ser el globo del centro. Y ahí quedó, parece que no se va a caer. Peguemos otro. Ahora vamos con una cinta bifaz, la que tiene pegamento de los dos lados. Retiramos el protector y lo pegamos al lado del otro, pero un poquito más abajo. Vamos a medirlo, a ver dónde está la cinta, ahí. Vamos a medirlo ahí con 4 dedos y lo pegamos acá. Y vamos con otro. Este lo vamos a pegar con puntos de silicona bifaz. Miralo, son puntos de silicona que vienen pegados en esta cinta para ocuparlos de a uno. Vamos a pegar uno en el globo por aquí. Y vamos a la pared. Estos puntos son de 10 milímetros de ancho. Vienen también de 12, de 15 o de 20 milímetros, o sea, los puntos son un poquito más grandes. Estos son de los más chiquitos. Vamos a pegarlos un poquito más abajo y a 4 dedos de distancia. Siempre es mejor pegar primero el del medio, ir hacia un lado y hacia el otro para que nos quede bien centrado. Voy a pegar un violeta más ahí y después voy a poner 3 iguales para el mismo lado. Voy a pegarlos todos con puntos de silicona. Y hasta ahora vamos muy bien. Recordá que después que terminemos de pegarlos, los vamos a despegar para ver qué pasa con cada método, si se salen fácil o si quedan adheridos a la pared. Ahora hagamos 2 flores y peguémoslas a los lados. Súper fácil, ¿eh? Aquí inflé 2 globos que están al mismo tamaño que los que inflé en la pared. Los voy a atar juntos, los pones así, una vueltita para acá, una vueltita para allá y un nudito simple. Toma uno más y atalo junto con estos. Infla 2 más iguales a los primeros y vamos a juntar todo. Lo pasamos por aquí. Y enroscamos un poquito los globos. Estos van a ser mis 5 pétalos y ahora necesito el centro de la flor. Para el centro voy a tomar otro globo 12 pulgadas y lo voy a inflar un poco más chico. Estos son alrededor de 7 pulgadas. Lo voy a apretar así y lo voy a dividir en 2. Mirá. Lo apretás un poco así y lo girás. Si te fijas, dejé un lado más grande que el otro, porque este va a ser el centro de la flor y este globo va a quedar por detrás de la flor. Si este queda muy grande, va a apoyar contra la pared y me va a quedar incómodo a la hora de atarlo. Vamos a ponerlo. Toma el centro y colócalo en el centro de la flor. Así te queda formada la flor. Mirá, te queda de atrás la parte del pico y del frente va a quedar este globo redondo liso. Como te dije, si este globo lo dejas muy grande, cuando esté apoyado contra la pared va a tocar y no te va a dejar pegarla bien.
así que tiene que ser bastante más chiquito este que este. Vamos a pegarla, cinta ancha transparente, cortamos aquí, cortamos otra vez por acá y hacemos una cruz. Ahora toma un pedacito de cinta y la vamos a pegar en esta cruz y esto lo vamos a pegar en la pared. Quiero que mi flor quede por aquí siguiendo la línea de los globos que viene desde arriba. Así que ahí, más o menos ahí, voy a pegar mi cruz de cinta justo detrás del centro. Voy a tomar la cinta, la voy a llevar hasta el centro de la flor y voy a darle algunas vueltas alrededor del centro. Ahí. Y ahora a lo que sobra lo escondemos atrás. Queda así el centro de la flor a continuación de la línea de globos. Ahora vamos a pegar otra igual del otro lado, pero de otra manera. A esta le voy a poner 3 puntos de silicona en los 3 globos que van a quedar en la parte de arriba. A pegarla. Y mirá lo bueno que está quedando solo con 19 globos. Vamos a agregar algunos más, pero esta vez en el techo. Lo que voy a hacer es ponerle un puntito de silicona bifaz en la parte de arriba del globo y los voy a pegar en el techo. Vamos a ver cómo queda. Un puntito por aquí y a ver cómo queda. Y probando cómo pegar globos en la pared y en el techo, mirá qué bueno que nos quedó solo utilizando 30 globos y 15 metros de cinta. Ahora veamos qué pasa cuando queremos despegar los globos. Así elegís qué método te conviene más. El primer globo lo pegamos con una vueltita de cinta. Este método se despega bastante fácil y se puede caer solo con un poquito de viento. Lo bueno es que como no se pega muy fuerte a la pared, posiblemente no la dañe ni deje residuos. El segundo método era un pedacito de cinta bifaz. Si la cinta bifaz es muy fina, no se pega muy fuerte a la pared. Y si la cinta bifaz es de las más anchas, se pega muy fuerte y después es muy difícil sacarla de la pared. Así que este método no es muy bueno, pero deberías probar vos con tu cinta y en tu pared a ver cómo funciona. La mayoría de los globos los pegué con puntos de silicona. Queda muy firme el globo, está muy bueno este método, pero vamos a ver qué pasa cuando lo queremos despegar de la pared. Ahí está pegado, se ve, se despega y no queda nada. Así que este es el método que te voy a recomendar para pegar globos individuales a la pared o al techo. ¿Y qué pasa con las flores? Esta es la flor que estaba pegada con puntos de silicona y mientras estaba grabando este video ya se me cayó y la tuve que volver a pegar. Este método para la flor no está muy bueno. Se despega bastante fácil. En cambio esta es la que pegamos con la cruz de cinta. Esta se puede mover un poco, pero es muy difícil que se caiga porque está muy firme agarrada. Si tiramos bien fuerte, se termina despegando y en la pared tampoco queda nada, pero el sistema para una flor está muy bueno. Ahora sí, llegamos al final de la idea de hoy. Déjalo en me gusta, comentame qué te pareció y no te olvides de suscribirte al canal para que nos veamos todas las semanas con nuevos modelos. Muchas gracias por llegar hasta acá. Nos vemos en el próximo.